Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Abogados colocan acción de inconstitucionalidad en la CC contra el presidente Otto Pérez Molina. Policía Nacional Civil captura a 4 elementos por asalto a atletas hondureños no videntes. Hospital Nacional de Retauleu sin energía eléctrica desde hace 5 días pone en riesgo a pacientes que necesitan intervención quirúrgica. En México arrestan a alto dirigente de la banda criminal del Cartel del Golfo, conocido como El Chive. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes de este domingo. He de contarle que un grupo de abogados presentó una acción ante la Corte de Constitucionalidad en contra del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Un grupo de abogados colocó una acción de inconstitucionalidad contra el Congreso de la República. Esto porque los parlamentarios no realizaron correctamente el trámite para decidir no quitarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Según los abogados, tenía que hacerse con más de 105 votos para retirar o no la inmunidad al presidente, a lo que solo 80 votaron a favor de dejar su inmunidad. Ya oímos que comentarios de los mismos diputados que decían de que en el Congreso se hacía lo que ellos decían y no lo que el pueblo decía. Esto no es lo que el pueblo dice, esto es lo que dice la ley y el poder proviene del pueblo. La ley de antejuicio dice que para poder declarar con lugar o sin lugar un antejuicio se debe hacer con el voto favorable para cualquiera de los dos, de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. En este caso, solo votaron 88, razón por la cual no podían declararlo sin lugar y mucho menos archivarlo. Los abogados presentaron varias razones, las que a su parecer son suficientes para denunciar al Congreso, entre ellas por no entregar el informe de la pesquisidora a los parlamentarios. Obviamente hay vicios en el procedimiento adicionalmente, vicios que realmente si ellos son los diputados al Congreso de la República no deberían de estar cometiendo. Ellos deberían de conocer la ley a fondo, no la conocen, obviamente no la conocen y no les importa no conocerla. Obviamente mandaron a archivar el expediente y eso no debería de haber sucedido. ¿Cuáles son esos vicios adicionales? Pues obviamente el informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora se le debió haber entregado a todos los diputados al Congreso de la República dentro de la sesión ordinaria. ¿Qué pasó? 44 diputados estuvieron ausentes, quiere decir que no cumplieron ese requisito. La Convergencia Nacional para la Reforma Política, CONARREP, cataloga de burla las acciones legales que la bancada Libertad Democrática Renovada, líder, colocó en la Corte de Constitucionalidad contra las primeras lecturas de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Además aseguran que colocar una acción de desistimiento es tardía y que esto incrementa el rechazo a dicha agrupación política. Es una burla lo que hizo el partido líder, o sea, no presentarse durante 2 sesiones esperando a negociar ciertas cosas que definitivamente como población, como ciudadanía nos damos cuenta, luego llegan, avalan, ¿verdad?, aprueban el procedimiento y después van porque claro, su amparo perdió materia. Y entonces definitivamente tenían que ir a la Corte de Constitucionalidad a poner el desistimiento, pero lo consideramos una burla a quienes hemos estado dando seguimiento a la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Pese a la prohibición del Tribunal Supremo Electoral de no hacer propaganda electoral por exceder el techo de campaña, la agrupación política Libertad Democrática Renovada
Pues esto le importó poco, ya que este domingo realizó un mitin en Chinautla, donde cientos de personas fueron llevadas en buses para escuchar las palabras del candidato a la presidencia, Manuel Valdizón, el cual estuvo en el lugar tan solo 5 minutos para hablar a los asistentes. Según varias personas que llegaron al mitin, tuvieron que esperar por horas para ver al candidato y este estuvo por corto tiempo. La calle principal de Jocotales estuvo cerrada por casi 3 horas. Posterior a ello, los acarreados fueron trasladados en autobuses identificados con números. ¿Sabe usted? Un grupo de beliceños que hizo una incursión en territorio guatemalteco intentó colocar una bandera de aquel país en territorio nacional. Entre gritos, malos tratos y con voz de propiedad, ciudadanos beliceños llegaron a reclamar el islote, como ellos le dicen, una isla que se encuentra en medio del río Sarstún y aparentemente es propiedad de nuestro país Guatemala. El Comando Naval del Caribe cumplió su tarea de pedirle documentos a estos ciudadanos que ingresaron a territorio guatemalteco en lanchas. Los beliceños indicaron que no tenían que entregarles papeles porque ellos estaban violando las reglas marítimas porque estaban en aguas beliceñas. El vicealmirante Carlos Tomás nos dio a conocer el punto de vista de esta situación. Esto es una manifestación de falta de conocimiento de algunos ciudadanos beliceños en el pretender aposentarse o aposentar una bandera beliceña en territorio guatemalteco. Esto históricamente el río Sarstún, las aguas del río Sarstún son aguas interiores que le pertenecen al Estado guatemalteco, históricamente lo hemos reconocido así y la Marina de la Defensa Nacional reconoce la soberanía y es la misión importante la que estamos llevando acá. Simple y sencillamente hicimos un movimiento de contención con esta población civil, mal orientada diría yo, porque de forma agresiva, abusiva, pues pretendieron tomar posesión de una propiedad del Estado de Guatemala. Los que se sienten atemorizados son los vecinos de esta localidad del río Sarstún, específicamente los pescadores. Esto es lo que nos dijeron. Exactamente. Porque si el río de Belice, ¿qué pasaría? ¿No los dejarían pescar? No los dejarían pescar, no nos dejarían pescar, pues, y porque nosotros no tenemos otro recurso que solo de pesca, ¿verdad? Que solo nos dedicamos a eso. Ajá. ¿Y ustedes han sufrido aquí amenazas? Sí. ¿Por parte de los beliceños? Sí, exactamente, sí. ¿Qué clase de amenazas han recibido ustedes? Pues la verdad que nos han corridos, pues nos han ahuyentado al monte, nos han seguido mucho, varias veces, ¿verdad? ¿Pero entonces, de qué lado? Del lado Belice también, siempre nos hemos escondido, pues tenemos que salir huyendo para que no nos agarren, porque no nos agarren, pues. ¿Y se sabe que este río es de Guatemala? Pues bien se sabe que sí es, pero que siempre ellos abusan de ellos. ¿Ellos vienen a hacer recorridos aquí? Sí, siempre lo han hecho. Miembros de la OEA llegaron al lugar, pero nos dieron a conocer que ellos solo estaban en un plan de representación de la OEA y examinarían lo que pasaría en el lugar. No están ni con Belice ni a favor de Guatemala. Según los vecinos de la barra Sarstún, dieron a conocer que con esta ya son 3 veces que llegan los ciudadanos beliceños a esa área a poner una bandera en el islote, como le llaman. Los representantes de la OEA dieron a conocer que esperan que los dos países puedan arreglar esta situación para que no pase a más y esperan que esto no sea parte de algún movimiento político del país beliceño. Desde Izabal para Canal Antigua, un reporte de Carlos Cruz. Usted, un grupo de pobladores de San Juan Comalapa promovido por la autoridad ancestral manifestaron que visualizan un panorama gris para Guatemala de cara a las elecciones. Pobladores del municipio de San Juan Comalapa participaron en una concentración en contra de la corrupción promovida por las autoridades ancestrales, quienes visualizan un panorama gris para Guatemala de cara a las elecciones en septiembre próximo.
Durante la manifestación se dio a conocer el rechazo en contra de los diputados, quienes se abstienen a la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, los funcionarios corruptos y el desistimiento de la inmunidad al presidente de la República, la cual es considerada como una burla para el pueblo. Joselino Chacach, principal de la alcaldía indígena, expuso que en este momento no existe una organización política que represente los intereses y la voluntad de la gran mayoría que reclama justicia. Están legislando para ellos. No puede ser que el partido Todos vaya marido y mujer en las primeras casillas. No puede ser que el partido líder también esté eligiendo a la mamá, a la hija, al señor de Zaragoza, don Cárdenas, que nunca se supo nada. Desde el departamento de Chimaltenango reporta para Canal Antigua Carlos Sots. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros. Estamos en vivo a las 8:45. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted? 4 agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados por robarle a atletas hondureños no videntes. La función de la Policía Nacional Civil es resguardar la seguridad ciudadana en el país, pero ahora 4 agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados por robarles atletas hondureños no videntes. Esto sucedió en Carretera al Atlántico, cuando los agentes aprovecharon para hurtar de sus pertenencias. Los deportistas hondureños, y al llegar a la altura del kilómetro 35 de la ruta al Atlántico, fueron interceptados por una unidad policial que circulaba sobre la ruta antes descrita, en la cual se conducían 4 elementos de la Policía Nacional Civil debidamente uniformados, quienes los asaltaron y los amenazaron con armas de fuego. Al momento de ser interceptados, uno de los elementos realizó un disparo, ocasionándole una herida a la señora Dilsa Yanilet Licona Enamorado. Posteriormente los condujeron a un terreno baldío, despojándolos de sus pertenencias y dinero en efectivo. Las víctimas pertenecen a la Fundación de Ciegos de Tegucigalpa, Honduras. El viceministro de Gobernación aseguró que los agentes Wilber López, Juan Galicia Leonidas Ruano y Byron Pérez fueron puestos a disposición del juzgado de turno. Añadió además que se está investigando si los agentes ya tenían otras denuncias, porque según el viceministro se tiene conocimiento de otros hechos delictivos dentro de esta ruta. Usted 5 días sin electricidad en el Hospital Nacional de Retauleu. Desde hace 5 días que no hay energía eléctrica en un 80% de las instalaciones del Hospital Nacional de Retaluleu, lo que viene a perjudicar grandemente a las personas, ya que si algún paciente necesita de los servicios de rayos X, tiene que ir a un centro privado a realizarlo. Lo más triste y lamentable es que cuando se realiza una operación de emergencia, se utiliza una planta eléctrica, elevando el riesgo de que falle en plena operación. La verdad no están atendiendo casi nada. La verdad, los exámenes que se le han hecho a mi hija, que salir al laboratorio, salen caros y todo. Y cada día quieren exámenes, y es algo que si uno se tira a este hospital es porque es pobre y no tiene cómo, se puede decir que, porque si yo tuviera dinero pues me voy a un privado, ¿eh? Y ayer operaron a mi hija, una planta tenían para apenas dar luz, y gracias a Dios, terminando la operación se apaga esa planta. Las autoridades de turno, como el gobernador departamental, simplemente se hacen a los oídos sordos, ya que los más pobres son los perjudicados, donde se corre el riesgo de perder la vida. Con respecto a nuestro problema de la luz eléctrica, desde hace el fin de semana, como ustedes saben, acá en Retauleu llueve muy fuerte y muchos relámpagos. Hubo una sobrecarga eléctrica y quemó el transformador de la planta de este hospital. Pero como esas son inversiones muy fuertes definitivamente las que hay que hacer.
hemos tocado puertas. Cada día que pasa pareciera ser que el hospital queda más abandonado, ya que no se le brinda el apoyo y abastecimiento necesario de parte de las autoridades correspondientes. Y la feria titular de la ciudad de Guatemala, la feria de Jocotenango, llega a su fin. En este año 2015 miles de personas se hicieron presentes a las festividades en honor a la Virgen de la Asunción, en la que cientos de guatemaltecos pudieron olvidar la rutina y decidir pasar un buen momento en familia y amigos. Según los visitantes, pues se pudo disfrutar del recorrido y el colorido de la feria. Está bonito, está bien alegre, ¿verdad? Hay otras cosas de juegos para niños y lo que es golosinas y todo esto que es incansable, todas las ventas que hay. Está pero bonito. Hoy domingo que nos hizo buen día, entonces yo pienso que la gente sale, ¿verdad? No cuando hay lluvia pues se esconde un poquito uno, pero ahorita sí, uno sale más por el día que hizo, sí. Está muy bonita y me gustó el mapa en relieve y si quieren venir o algo, está muy bonita la feria. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la feria? ¿Comiste algo? No comí nada, pero sí se mira muy rica la comida. En México, un importante miembro del Cartel del Golfo fue capturado. Un alto dirigente de la banda criminal del Cartel del Golfo ha sido detenido en Tampico, dijeron las autoridades el pasado fin de semana. Silvestre Aro Rodríguez, también conocido como El Chive, y otras 7 personas fueron detenidas en un hospital de Tampico el pasado viernes. Ismael Quintanilla, portavoz de Tamaulipas, Grupo de Coordinación de México, un grupo de trabajo federal, anunció los arrestos. Aro Rodríguez había estado en el hospital visitando a su hermano en ley, Carlos Alberto Álvarez Díaz, que había perdido una mano en una explosión. Quintanilla describe a Álvarez Díaz como el brazo derecho de la organización criminal. Aro Rodríguez fue jefe de área del Cartel del Golfo de Tampico, Madero y Altamira, dijo Quintanilla. Gracias por haber estado con nosotros en las noticias. Lo dejo con el resumen de la semana y al terminar, Destino 2016, candidatos a la alcaldía de Misco, incluyendo a Neto Brand y Liz Ruano, buscando la alcaldía de ese importante municipio del departamento de Guatemala. Siga con nosotros, estamos en Noticiarios de Canal Antigua. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para discutir, ya lo sabe usted, de los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana y de algunos hechos que presumiblemente habrían de ocurrir en las próximas horas, en los próximos días. Claudia Méndez Arriaza. Buenas noches, ¿cómo están todos? Carmen Ortiz. Buenas noches, saludos. Pedro Trujillo. Un minuto es largo tiempo aquí ya. Es largo. De largo plazo. Sí, largo plazo. No sabes qué pasa. Están cambiando las cosas, amanece y están de una manera, y a la noche están de una manera muy distinta. Arranquemos con el primer tema que por supuesto es de gran relevancia. El Tribunal Supremo Electoral le ha prohibido al partido líder que realice campaña de manera específica en medios de comunicación, pero también le ha prohibido que haga mitines, que haga caravanas, que distribuya panfletos. En términos generales le ha dicho que él no puede incurrir en más gastos porque ha rebasado ya por lo menos en 1.2 millones de quetzales el techo de campaña que se le había permitido gastar a lo largo de este ejercicio electoral. Aunque aquí todos sabemos que el líder ha gastado muchísimo más porque no se ha tomado en cuenta el gasto de la campaña anticipada. La pregunta para ustedes es, ¿en qué predicamento pone al líder esta decisión del TSE y luego el incumplimiento de parte del líder, que a todos nos consta que lo está incumpliendo esa prohibición? ¿En qué predicamento pone al propio Tribunal Supremo Electoral? Bueno, yo quiero primero decir que lo que me ha llamado mucho la atención es que el Tribunal Supremo Electoral en un primer momento también pide a los medios de comunicación abstenerse de transmitir más propaganda por parte del líder. En un momento, por determinado momento, yo pensé que podía haber cierta rebeldía por parte de los medios de comunicación, diciendo, bueno, somos empresas privadas y no se nos puede prohibir ese derecho. El temor de que pudiera representar algunos riesgos de demandas, porque si ya se había firmado algún tipo de contrato, podría en determinado momento una empresa ser demandada.
Pero me doy cuenta de que al final también los medios de comunicación, en apoyo al Tribunal Supremo Electoral, efectivamente empiezan a transmitir menos campaña. Yo no sé si ya habrá desaparecido por completo, pero ha sido un acto de colaboración que yo creo que hay que resaltar, que hay que destacar y que hay que felicitar. O de obedecimiento. De obediencia, Carmen, pero mira, hay una orden de un tribunal que sí, hay una orden de un tribunal, pero en todo caso, si tú ya tienes un compromiso previo con alguien en aras de la libertad de empresa, bien podrías tener algún tipo de rechazo o de rebeldía, o por lo menos de cierto reclamo al Tribunal Supremo Electoral, como sí recuerdo que ha pasado en otras ocasiones. En esta ocasión yo no vi eso, sino que vi esa parte de colaboración con el Tribunal Supremo, y me parece que tiene que ver mucho también con la coyuntura que estamos experimentando. Algo de eso tiene que ver, ajá. Algo de eso hay, pero yo sí he visto, por lo menos, ¿cómo se dice? Sotoboche, cuando no se dice abiertamente, ajá, pero bajo voz, a baja voz. He escuchado que el partido CNN se llama Corazón Nueva Nación, que es un partido satélite del líder, ha intentado pautar con su propio nombre y facturar a su propio nombre pauta publicitaria, y que ha habido medios de comunicación que han coqueteado con la idea, sabiendo que es una manera de evadir la ley por parte del líder. No es que sotoboche, yo tengo aquí 2 anuncios que no sé cómo tuitear, pero los tengo ahí, donde dice, ya sabes por qué van a votar, vota por el líder que va a ganar. Partido con la CNN, y eso es lo único que meten. Mira, yo lo que creo que es, uno, que se lo intentan saltar, y la excusa del ya pagado, o la verdad del ya pagado, que también puede ser que sea cierto, es una línea. Otro es que ha habido saltos descarados. Anteayer que si una avioneta tiraba propaganda, ayer en Shela y antes de ayer en Shela y en otros lugares, o sea, ha habido abusos descarados. Lo segundo es que van a buscar la manera de evadir, como hicieron con la publicidad a través de fundaciones. A través de fundaciones se hizo, entonces una fundación... Bueno. Y lo tercero es que yo creo que el Tribunal Supremo Electoral... Yo anoche... O sea, yo he tenido 2 posturas encontradas en esta semana en lo personal. La primera era que el Tribunal Supremo Electoral era un tibio. Dicho más fuerte lo dijimos no se puede acá, decir. de hecho lo dijimos acá. Tibio. Sin embargo... Yo el martes entrevisté aquí a un magistrado gamalero, ¿no? Del Tribunal Supremo Electoral, y yo creo, adopté esta otra opinión, de que toda la ciudadanía debería de tomarse 2 días. No te voy a decir que te tome 2 meses, porque entonces ya las elecciones terminan. 2 días en apoyar al Tribunal Supremo Electoral. Creo que atacar sin una convicción fuerte al Tribunal Supremo Electoral para que tome medidas precipitadas puede ser peor. Creo que lo que el Tribunal Supremo Electoral necesita ahora es apoyo ciudadano. Miren, señores magistrados, ustedes cuentan con el total apoyo ciudadano, entonces hagan lo que tienen que hacer, pero cuentan con el apoyo. Creo que atacarlo no es el momento. Recordemos que si el Tribunal Supremo Electoral decide cancelar al partido líder, multarlo otra vez, es decir, una sanción seria... O cancelar otras candidaturas. Correcto. Eso requiere primero consistencia jurídica, porque evidentemente eso lleva un proceso en otros tribunales. Segundo, respaldo social. Y tercero, finura en la redacción. Es decir, un tribunal no puede decir, pues como te has hecho conmigo, pues te quito. ¿Me entiendes? Yo creo que el tribunal va en la buena línea, y quiero convencerme yo de que voy a estar unas semanas más apoyándolo. Si en una semana el tribunal no reacciona en A o en B, pero con hechos contundentes, entonces es otro lado. Pero yo creo que debemos de... Y a eso de yo también con lo del apoyo de los ciudadanos y del sistema político, en este caso los medios de comunicación. Yo creo que esta coyuntura ha hecho que no se haya chistado, como en otras ocasiones, algún reclamo de manera inmediata al primer llamado del Tribunal Supremo. Y sí recuerdo que ha habido otras ocasiones en donde ese tema ha sido sumamente sensible. Yo en este momento no recuerdo una ocasión similar. Lo que sí puedo decir, quizás tenga un paralelismo, aunque no se trata de la misma situación, pero como los medios de comunicación hasta cierto punto respetan todo lo que está establecido en la ley electoral, por ejemplo, en cuanto a la publicación de encuestas. Me quiero referir a lo que dice Pedro, porque yo también he tenido la misma opinión del Tribunal Supremo Electoral, lo he dicho acá en esta mesa, pero
Considero que hay que analizarlo también en el espacio del tiempo y también en el espacio jurídico en el cual se desenvuelve. Hablábamos nosotros en Contrapoder a principio de este año que eran unos guerreros con una armadura de cartón y sin embargo con esta armadura de cartón ellos han podido levantarse y por lo menos señalar que la propaganda anticipada no es lo que regula la ley. Y creo que todos quienes vivimos como votantes, ciudadanos, políticos, comentadores, periodistas, en esta cobertura electoral hay una diferencia, hay un antes y hay un después. Ahora, de la misma manera que Pedro, también tengo yo mis confrontaciones, porque analizábamos en esta mesa hace 4 o 5 meses cómo iba a interpretar el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, los medios y ese consorcio que está asociado con Manuel Valizón y con Líder, porque perfectamente está prohibida toda propaganda, toda publicación, pero en el orden de noticias, en el orden de un infomercial, en el orden de una cobertura o un reportaje, estos medios bien pueden tener una cobertura o tener comunicaciones favorables hacia ese partido. Este es apenas uno de ellos y hoy se llama Líder, pero permitir uno es permitir todos y no hay una reflexión hasta el momento de lo que esos medios significan, como tampoco la hubo en su momento de lo que significa Corazón Nueva Nación. Es exactamente lo mismo, es tener 2 herramientas a través de las cuales Líder va a respirar, Líder va a hablar, Líder va a tocar y hoy se llama Líder, pero el problema en 4 años, el problema en 8 años puede tener un nombre distinto. Pero fíjate que hay una cosa más, además de la publicidad. Yo creo que no debemos centrarnos solo en la publicidad, que es un buen tema. Tenemos 3 personajes de Líder con una causa abierta de extinción de dominio y muy seria, de la que posiblemente la abordemos o no abordemos. Y también el Tribunal Supremo Electoral está presionado para tomar sobre el artículo 113 para poder, si asura. Pero también tenemos 7 diputados 3 y un vicepresidente, aunque también están metidos en eso, pendiente de un antejuicio. Es decir, que la presión para el tribunal es mayor. Y yo creo que deben de hilar muy fino, porque por tomar una decisión precipitada pudiera que luego no se ajuste perfectamente. Deben actuar conforme la ley y deben de ser correctos. Yo tengo una confusión. Me refiero a la confusión de la que hablaba Pedro inicialmente. Ser muy drásticos para enjuiciar las acciones del Tribunal Supremo Electoral, o en realidad concederles el beneficio de la duda y, como dice él, esperemos una semana a ver de qué forma actúan en realidad. Yo tengo esa misma confusión respecto al proceso electoral en su conjunto. Y no estoy hablando ya solo del Tribunal Supremo, sino de las condiciones en las que nos estamos moviendo. Generales. Señores, ¿debemos realmente nosotros acuerpar y ser parte de esto que parece una gigantesca farsa en términos de democracia y en términos de modelo electoral? Cuando todos sabemos aquí que hay un partido que lleva una ventaja gigantesca que no es democrática con respecto de sus contendientes, en buena medida porque ha obtenido el dinero proveniente de la corrupción. Si el Partido Patriota estuviera contendiendo en serio, habría hecho exactamente lo mismo, pero en este caso es sobre todo Líder quien lo está haciendo. Pero por otro lado también tenemos un informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que te dice todos los partidos políticos están financiados por A o B. ¿Qué es A? El narcotráfico, el crimen organizado. ¿Y qué es B? Empresas que tienen intereses y que llevan a sus funcionarios para luego actuar en concordancia con ellos. Uno piensa que en un régimen democrático y sin querer romper el orden constitucional, sino respetándolo, uno tiene que buscar reformas o las vías dentro del propio sistema para ir haciendo los cambios necesarios y mejorar si estamos tan descontentos con el modelo. Una de las maneras de mejorar es, por ejemplo, lograr la reforma a la ley electoral. Pero los diputados ni siquiera eso nos están queriendo dar. No quieren una reforma a la ley electoral. Bueno, no es que no quieran. No todos. Debo decir, pero es peor de lo que tú dices. Líder y Patriota. Pero es peor de lo que tú dices. No solo es que no quieran, es que la quieren hacer como les dé a ellos la gana. Porque si dijeran, miren, no, es una postura, pero dicen, no, dennos. Ustedes que dicen que no hay transfugismo, pero en el último año sí. Ustedes quieren, y es más todavía, quieren una reforma de la ley del Ministerio Público para sacarse a la justicia que le está cayendo encima. Mira,
esto se puede decir más fuerte, pero no se puede decir más claro. Esto es un golpe de Estado. Esto que está pasando aquí se intentó hacer en El Salvador cuando se intentó cambiar la Constitución y se hizo en Nicaragua. Esto es un golpe de Estado entendiendo por tal la vulneración del régimen constitucional. Del régimen constitucional, entonces, que no siempre es por las armas. Entonces ahí viene mi cuestionamiento. ¿Debemos nosotros seguir jugando este juego de las elecciones? O pregunto con toda claridad, los ciudadanos que van a contar los votos ese día, ¿no van a servir simple y sencillamente como acompañantes? No quiero usar la palabra cómplices, como gente que bendice un sistema que al final está favoreciendo a unos pocos, acredita un sistema que está favoreciendo a unos pocos. Los ciudadanos se dan cuenta del poder que tienen, y si el presidente de mesa electoral ese día se levanta y dice, fíjese que yo no voy a jugar a su juego, yo no voy a contar los votos que va a convertir a Mirza Arriaga de nuevo en diputada por el distrito de Huehuetenango, yo no voy a contar los votos que va a volver a convertir a Mario Yáñez en diputado por Petén. Sí, pero yo creo que ahí siempre hay un riesgo, porque igual hemos visto que las instituciones generalmente no están dando la razón al ciudadano ni están respondiendo a ese tipo de demandas. Yo no quisiera pensar que en un escenario como ese que Juan Luis está mencionando, aún así trataran de encontrar salidas adecuadas para llevar el proceso, adecuadas legalmente dentro del marco que ellos dicen, para sacar el proceso electoral adelante. Solamente me queda la otra inquietud de lo que mencionaba Juan Luis, de si debemos llevar o no este proceso fraudulento de elecciones a feliz término, ni siquiera digamos feliz término, pero a término. Es que en realidad lo que estamos viendo hoy es que el caso de corrupción de la línea, más todos los subsiguientes, solamente evidenciaron ante el ciudadano un problema del cual ya estábamos conscientes. Si echamos para atrás y damos una mirada en el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente todos los procesos electorales se han llevado a cabo de la misma manera. Claro, esto ha ido empeorando con el tiempo, pero no es que hasta ahora estemos viviendo un fraude o estas vayan a ser las más fraudulentas, es hasta ahora que tenemos la información en nuestra vista de cómo es que funcionan estas redes. Entonces, ¿lo toleramos? Pero el financiamiento... ¿Lo toleramos? No, yo creo que no, pero la gran pregunta, como tú bien decías, es ¿qué podemos hacer? Porque tampoco tenemos garantías de que si hubiera que anular el proceso electoral por alguna situación X, finalmente las autoridades lo harían de esa manera. Sí había una solución, pero el Congreso se ha encargado de cortarla, que es, si el proceso electoral en vez del 6 de septiembre, por poner un ejemplo, se hace el 6 de noviembre, y se modifica la ley electoral y de partidos políticos en sentidos como estos u otros, ¿verdad? Validez del voto en blanco, por ejemplo, ningún diputado acusado de lavado de dinero y con causas abiertas por extinción de dominio puede participar. Es decir, algunas cosas suficientes. No va a pasar. Únicamente, que no vamos a la pausa comercial y volvamos para seguir discutiendo este tema. Ya venimos. Estamos de vuelta en este domingo 16 de agosto de 2015. Hablamos de elecciones cuando solo faltan 3 semanas para ir a las urnas y votar por las próximas autoridades. Nosotros nos preguntamos cómo ir a elecciones en estas condiciones. Me quedé con una pregunta guardada del segmento anterior y simplemente la quiero tirar. Decía Juan Luis, ¿cómo ir? ¿Quién va a ser parte de esto? ¿Cómo los voluntarios y ciudadanos que participan en las mesas como fiscales van a acreditar este tipo de elecciones? Para mí la pregunta es tan sencilla. ¿Cómo el Tribunal Supremo Electoral nos entrega papeletas en las cuales hay personas acusadas o sospechosas de participar en operaciones de lavado de dinero? ¿Cómo puede haber entre todos los puestos a elección popular personas a quienes se les cuestiona el origen de sus fondos? Simplemente con plantearte estas dos preguntas al Tribunal Supremo Electoral, que es el encargado de velar por ese proceso, ya las elecciones de por sí no parecieran tener sentido para una ciudadanía que demanda funcionarios honestos. Pero hablando de honestidad, yo he traído aquí un par de escenarios para que nosotros comentemos en este domingo. El primero de ellos se refiere a Blanca Stalin. Es la magistrada de la Corte Suprema de Justicia que ustedes recordarán. Su hijo resulta acusado de exigir una comisión en ese negocio que se celebra entre el Seguro Social y la empresa mexicana TISA para la atención de
pacientes renales. Bien, ella, las últimas declaraciones que ha dado, reaparece la semana pasada y declara que no hay razón para que ella se retire de la Corte Suprema de Justicia. Su permiso está por vencer y lo más seguro, que concluyo yo de leer sus declaraciones, es que mañana lunes ella está de vuelta en el organismo judicial. A ver qué es lo que opinan mis compañeros sobre este caso. Yo pienso que en una democracia sólida y en un país con un proceso político más riguroso, con una ciudadanía más exigente, la señora Stalin simplemente no podría volver a su magistratura. Para la propia Corte Suprema de Justicia sería un baldón que ella se encuentre dentro del resto de magistrados votando junto a ellos por cualquier resolución, y me parece que va a afectar en general a la imagen del organismo judicial. Yo recuerdo que ya hubo un antecedente, aquel magistrado que se suicidó, que también tuvo un hijo o dos y tampoco renunció, ¿no? César Barrientos. Yo creo que está la figura, no recuerdo cómo es el nombre, cuando el juez se inhibe, la inhibición judicial de los temas que le afecten. Yo honestamente, claro, en un marco puramente teórico, una persona de esas puede tomar decisiones en todo aquello que no afecte, ¿verdad?, al entorno fundamentalmente de su hijo y ella, en un marco puramente teórico, y en el que se debería de inhibir. Ahora, no estamos en un marco puramente teórico, no sé si me expliqué. Y entonces se corre el peligro de que efectivamente no sea parte de la solución, sino parte del problema. Y lo que me llamó la atención es que cuando le preguntan si va a renunciar, ella dice que no, porque no hay ningún motivo para que ella se separe del cargo. Yo quisiera poner como un ejemplo sobre el cual he reflexionado cada vez que oigo las declaraciones de la señora Stalin, y es el caso, por ejemplo, si uno tuviera una empresa y de pronto tiene algunas pruebas o sospecha de que un empleado le está robando, tú se lo planteas a tu empleado. Tienes dos opciones: o lo echas porque ya tienes dudas suficientes sobre su integridad. Lo otro es que el empleado, por ética y precisamente en función de esas dudas, presenta su renuncia. Y la otra es que él venga y te diga: bueno, yo sé que usted tiene pruebas, ¿sabe qué? Deme permiso con goce de sueldo para que yo tenga chance de contratar un abogado y de elucidar mi situación. Es decir, ¿les parecería a ustedes justo? Si uno no lo haría en el ámbito de lo privado, yo creo que mucho menos deberíamos de admitirlo en el ámbito de lo público. Ella ha gozado de estos 2 meses con 15 días de un permiso sin goce de salario. A mí me inquieta más la reflexión que hace Pedro, y creo que nosotros legalmente se puede defender Blanca Stalin, es cierto. Nada hasta el momento le imputa la comisión de algún delito. Hasta el momento solo es su nombre mencionado en escuchas telefónicas que dicen vamos a hablar con ella. Los 4 sabemos acá que eso no constituye evidencia ante un proceso que se quiera levantar en contra de ella. Pero Pedro tiene razón, esto es la teoría, y en la práctica el nivel de exigencia de la ciudadanía ha exigido. Vamos hacia una conciencia social, vamos hacia una ciudad, hacia un pueblo que demanda mucho más de sus funcionarios, no solo en el plano jurídico, sino en el plano ético y moral. Van a ver ustedes el segundo caso que quiero presentarles, y se trata del señor Pedro Muadi, expresidente del Congreso de la República. Recuerdan que fue acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad porque varios de sus guardias que le cuidaron durante la presidencia del Congreso devengaron un salario pagado por el Estado. ¿Y qué sucedió? Parte de ese salario, por lo menos el 80%, fue desviado hacia una cuenta que pertenece a una empresa propiedad del expresidente del Congreso de la República. Bien, esta semana se ha llevado a cabo la declaración de su secretaria, de personal de su confianza, como ha declarado él, y ella ha dicho que todo fue su entera responsabilidad, que ella recibió ese dinero, que lo cobró, que lo desvió a la cuenta que pertenece a la empresa de su jefe Pedro Muadi, y que él nunca se enteró, y que ella le ofrece disculpas tanto al pueblo de Guatemala como al señor Pedro Muadi porque lo involucró en tamaño problema. Mira, yo sé que me van a decir que defiendo estas cosas, ¿no?
a mí cuando surgió este tema, para ser honesto, lo voy a decir como lo siento, me extrañó del señor Pedro Muadi. Me extrañaron dos cosas. Una, él. Otros no me hubieran extrañado tanto. Él sí me extrañó. Y dos, me extrañó sobremanera la cantidad. Es decir, una persona que es un empresario, que ha sido exitoso, y una cantidad que dice uno, pues chica, por 30 millones de dólares cualquiera se puede corromper, pero por 30.000 que sale ya no se corrompe todo el mundo, ¿no? Me extrañó. 600.000. No, yo sé, eran 600.000, pero 600.000 los pones en dólares y no es nada, es decir, en un contexto de alguien empresarial, a eso me refiero. Yo investigué, no hablé con él, intenté pero no pude hablar, y la versión que a mí siempre me llegó, y me la creí, o es creíble, vamos a decirlo así, es que efectivamente pasó como dicen que pasó. Un señor, yo no sé este señor cuántas cuentas puede tener, de cuántas empresas. Él personalmente no contrata a los guardias, bueno, ni él, ni nadie del Congreso, ni el presidente del Congreso no contrata a los guardias, no sé, puede contratar un asistente. Se lo maneja alguien, y ese alguien, que ya no es el empresario que representa al señor Muadi, sí puede tener unas aspiraciones de otro nivel. Entonces, no tengo nada que compruebe lo que voy a decir, pero si a mí me pones en la balanza, que creo que es un poco tu pregunta, yo inclino la balanza que pudo ser como dice la señora que fue. Yo sí escuché la explicación de parte del señor Muadi, porque debo decir que después de que surgieron las acusaciones en su contra, él se dedicó a ofrecer explicaciones a ciertas personas, una por una. Yo escuché las suyas y lo escuché con respeto. Él me dijo que en términos generales él había hecho unos gastos onerosos respecto de esta seguridad y que se estaba resarciendo de ellos por medio de estas de parte del dinero de las plazas en el Congreso, que una parte se le pagaba a los trabajadores para mejorar su ingreso, y él había usado dinero suyo para pagarle desde el inicio del año, y se estaba resarciendo con este dinero de las plazas, porque las plazas salieron, como todo en el Estado tarda tanto tiempo en desarrollarse, salieron hacia el mes de junio o julio. Él anticipó. Él anticipó y luego estaba devolviéndose. Digamos que ya eso no casa exactamente con lo que está diciendo la gerente. Claro. Yo creo que en todo caso, me parece que el señor Muadi y su caso jurídico está delante de un tribunal. Y es el tribunal el que tendrá que resolver. Y tendrá, veo yo, con gusto debo decir también, que de parte de la Fiscalía hay una actitud cerril, como suelen ser las fiscalías, muy duras, como tienen que ser, que no creen en lo que está diciendo la contraparte y que están buscando todo el tiempo probar aquella teoría con la que ellos se han casado. Efectivamente paró en cuentas personales de él. Habrá que ver cómo resuelve el tribunal, pero a los hechos me limito. En términos de opinión pública, pues es comprensible que la gente dude y que inmediatamente la primera percepción haya sido el señor Muadi le pagó, es una barbaridad. Ahora, como bien decía Juan Luis, eso no corresponde a nosotros como ciudadanos. Si bien hay algunas cuestiones, algunas contradicciones que llaman la atención, como las que tú mencionabas, al final son los tribunales de justicia los que tienen que opinar y dilucidar cuál es la verdad, quién de los dos está diciendo la verdad. Ahora, digo algo que termina siendo positivo, por supuesto no para el señor Muadi, pero termina siendo positivo para todos como ciudadanía. Señores, unos y otros, los casos que se han encontrado de dudas o suspicacias respecto a manejos de fondos públicos están siendo tratados en tribunales. Eso no ha ocurrido así en Guatemala por mucho tiempo. Eso es valioso. No estamos en un mejor momento, y qué bueno que puedan defenderse y que puedan alegar frente a un tribunal respecto de un caso de este tipo. Mira, eso que tú has dicho cierra, solo un segundo, cierra con la confianza que yo pedí para los tribunales. Hemos visto el Tribunal Supremo Electoral por unanimidad tomar decisiones, no se había dado mucho, la Corte Suprema por unanimidad tomar decisiones, y la propia Corte Constitucionalidad. ¿Qué fue? Ahora, únicamente una información, ya no tenemos el segmento fuente reservada, pero ¿saben qué pasó en Congreso de la República esta semana? La otra secretaria personal del señor Pedro Muadi renunció, aparentemente sin motivo ni razón, a su plaza. Nos tenemos que ir a una pausa, pero quédense con nosotros que aún tenemos un tercer segmento para que escuchemos y debatamos sobre las noticias de actualidad. Bueno, aquí estamos, distraídos como yo estaba, pero comentando una cosa que le vamos a decir ahora mismo. Han visto que en esta semana ha llamado la atención la actuación
del Congreso el pasado jueves. ¿Qué ocurrió? Pues que los diputados que votaron a favor de otorgar el antejuicio al señor presidente fueron menos del número requerido y por tanto pues fracasó, digamos, la posibilidad de que de otorgar el antejuicio. Votaron en contra solamente parte del Partido Patriota y 3 independientes. Pero lo más curioso dentro de esto, si cabe la palabra más curioso, porque bastante es aquello, es que el partido líder aprovecha la situación para proponer una moción en el sentido de que se modifique, creo que la ley del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público, de manera que personal extranjero no pueda incorporarse a las investigaciones. Bueno, más o menos dicho así. ¿Qué es el fondo? El fondo es: no queremos a CICIG, y no la queremos por una razón, que es la que viene esgrimiendo el partido líder desde hace tiempo. No la queremos porque CICIG y el Ministerio Público, y sustancialmente CICIG, ha evidenciado que hay diputados que están relacionados con el crimen organizado y ha aportado pruebas, incluso el vicepresidenciable del líder, además de otros partidos, ¿verdad? Pero el cambiar esa norma significa que el Ministerio Público no podría, a partir de cuando se emita, contar con CICIG. O sea, sería sacar a CICIG de la perspectiva legal. Tan válida aquella imagen donde uno de ellos sostenía un cartel que decía prórroga CICIG, ¿verdad? Tan válida. A ver, lo que deben entender nuestros televidentes es que para que CICIG pueda funcionar en el país, la acción pública penal, el monopolio de la acción pública penal lo tiene el Ministerio Público. Para que CICIG pueda funcionar, tiene que existir un convenio entre CICIG y el Ministerio Público, para el cual está el MP debidamente autorizado, mediante el cual, con una fiscalía especial, se relacionan uno y otro, y los casos que CICIG trata de llevar adelante están directamente vinculados y los lleva adelante también el Ministerio Público por medio de esta fiscalía. Lo que está tratando de hacer CICIG es de cortar ese vínculo. Y de esa manera, líder está tratando de cortar ese vínculo y dejar a la CICIG sin poder asistir al Ministerio Público. Ahora, yo me pregunto, ¿esto lo hace líder para enojar, para demostrar más su enojo hacia CICIG y hacia el Ministerio Público que está actuando con independencia respecto a él? ¿O para qué lo hace? ¿Para desviar la atención hacia otro tema? ¿O para hacerse más fuerte a la hora de negociar? ¿Sabes qué pensé yo? Porque yo lo veo como una gran torpeza. En términos electorales, todos nosotros lo vemos torpe. Lo es, pero lo que pasa es que si lo analizas separadamente de cómo actuaron ellos en relación a la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina, tiene una lectura completamente distinta. Lo que yo intuyo, viéndolo desde lejos, es que de alguna manera este sistema trata de robustecerse, y se está tratando de robustecer allí en el Congreso de la República, se está tratando de defender, y al mismo momento toma una fuerza tal que sin más ni más el presidente se queda completamente inmune a cualquier investigación. Esto no habría sucedido, señores, en mayo. Esto no habría sucedido ni siquiera en la última semana de junio, cuando todavía existía aquella resistencia. Entonces, ha bajado de alguna manera esas manifestaciones, esas presiones de factores externos, y lo que ha crecido, o lo que se puede ver, es cómo el aparato trata de robustecerse. Así lo veo yo, que cobraron fuerza. Pero yo sí creo que es parte de todo un paquete. Yo no creo, ni tampoco me atrevería a decir que solamente es líder. A mí me quedaron muchas dudas porque fue todo, hay que ver en el contexto en el que se dio. Es decir, un contexto en el cual no pasaron las reformas a la ley electoral y que hoy tratan de echarse las culpas unos a otros, pero yo creo que donde todos finalmente, me da la impresión, estaban de acuerdo para que eso no pasara, idearon esa estrategia que para nosotros es burda, pero, y de hecho yo creo que sí lo es, pero lograron su propósito. En ese mismo contexto en el cual ellos ya habían dicho, vamos a conocer, ni siquiera se sabía si iban a conocer las reformas a la ley electoral en la tercera lectura. En ese mismo momento la Corte de Constitucionalidad ampara al líder. Ellos apresuran el proceso de aprobación y ahí sí los 105 votos para al final decir, ay sí señores, nosotros hicimos el intento, pero miren, la Corte de Constitucionalidad lo vetó. Y por el otro lado estaban negociando la inmunidad de Otto Pérez Molina. ¿Cuánto le ha de haber costado, no solamente en términos de dinero, sino también en otro tipo de prebendas a Otto Pérez Molina, negociar esa impunidad que algunas veces yo he dicho, es que los funcionarios están mendigando inmunidad. En este caso yo creo que se han servido generosa y desvergonzadamente, y creo que han sido todos
han encontrado una amenaza común y esa amenaza común se llama justicia. Para mí se con lo cual han y ahora cerrado se filas y han levantado una gran muralla, y por ahí vería yo la relación con esta modificación a la ley, intento de modificación del Ministerio Público, que ya para mí pinta como la antesala de la deportación de CICIG. Mira, el punto está, Carmen lo ha descrito muy bien. Si líder asume el costo, líder está convencido que va a ganar. Líder asume el costo de lanzar esta propuesta en la inteligencia o pretendiendo que se suban al carro todo aquel que se dé por entendido que le va a caer, porque evidentemente ahora hay 10 o 12 diputados evidenciados y alcaldes, pero ellos mismos saben que hay muchos que puede más. haber más. Claro. Y entonces yo tiro la pedrada, a mí me viene redondo porque yo voy a ganar en el planteamiento estratégico del líder, y entonces me lo dan hecho y a ver cuánto se sube. Lo que el líder no ha sabido evaluar, y yo creo que esa es la torpeza estratégica que comparto contigo que tiene, es que hay diputados que saben que les pueden caer, pero que están callados para que no le caigan, y entonces eso no se van a subir a la rueda, de ahí la manifestación. Pero lo vuelvo a repetir, como dije al principio, esto es un golpe de Estado. Es decir, aquí líder que bloquea la ley electoral y de partidos, la reforma de la ley electoral de partidos políticos, está queriendo forzar la reforma de la ley del Ministerio Público para zafarse de la justicia, que es exactamente. Se están haciendo fuertes. Y hay otro dato que se me pasó que quiero también mencionar, que tampoco creo que haya sido casual que saliera la CIF, José Alejandro Arévalo, diciendo que tienen 101 casos de investigación por lavado de dinero y que 21 tienen que ver con personas políticamente expuestas. Es un mensaje, creo yo también, claro, ante el cual ellos reaccionan de esta manera. ¿Se puede concebir que el próximo gobierno sea encabezado por Jimmy Morales, por Manuel Valdizón o por Sandra Torres pueda prescindir de la Comisión Internacional contra la Impunidad? ¿Se puede concebir eso? Bueno, desde la perspectiva, Jimmy Morales no, Sandra Torres posiblemente tampoco, pero Manuel Valdizón necesita quitarse a la CICIG. Si Manuel Valdizón no se quita a la CICIG, la pirámide de su partido, que son los que están acusados, o sea, si algo ha hecho esta CICIG ha sido poner prueba encima de la mesa, y él tiene 7 diputados, el señor Medrano, que era alcalde, y algunos más que van a ir saliendo en esta semana de su partido, y su propio vicepresidente, a punto de ir a prisión. Pero eso te genera ingobernabilidad. Si líder en el poder hace eso, le genera de inmediato ingobernabilidad. Bueno, o autoritarismo. Yo creo que no tendrían que hacerlo directamente, pronunciarse en contra de la CICIG, porque eso es impopular en este momento. O en determinado momento modificar o interrumpir el mandato, pero puede hacerlo de otras maneras más sutiles, como lo que se trató de hacer en el Congreso con esa cambiarle el mandato. Modificación. Claro. Sí, pero lo que él dijo textualmente en CNN, estoy de acuerdo con la CICIG, pero no con el comisionado, y que la CICIG se dedique a lo que hacía, que era perseguir narcotráfico y crimen organizado y no corrupción. Claro. Pues más claro, agua. Sí, sí. Señores, estamos viendo el proceso electoral más complejo, más enredado, pero debo decir también que junto a ese complejo proceso electoral estamos viviendo un esperanzador avance de la justicia en términos generales. A mí me llama la atención ver a una Corte Suprema votando, como ya decía Pedro en el segmento anterior, de manera unánime y en términos generales de forma bastante razonable. Encuentro menos razones para el entusiasmo en la Corte de Constitucionalidad, y por cierto creo que ese amparo que le fue concedido al líder en contra del proceso de votación para la ley electoral ha quedado sin materia justamente por los 105 votos, pero además es un hecho jurídico totalmente distinto del de los 105 votos que le termina enviando un dictamen a la Corte de Constitucionalidad para que diga si la reforma electoral puede pasar o no puede pasar. Yo creo que vamos hacia un proceso, hacia una semana en la que tendremos bastante movimiento, bastante intensidad, como no hubiéramos esperado. No sabemos cómo empezar. 2 semanas antes de ir a votar. A mí solo me preocupa intensamente una cosa. ¿Cuál? ¿Qué? Que el martes es mi cumpleaños y por favor que no haya escándalo, porque entonces me saturan las calles. Claro, me llenan las noticias, por favor, y yo no puedo disfrutar. Por favor, déjenlo lunes
miércoles o días posteriores. Que la novena de Pedro, que en la novena de Pedro termine en lunes y no en martes, total, por favor. Si les da igual el jaleo, tienen 7 días para elegir. La verbena. Desde acá un llamado a respetar el 18 de agosto. Usted va a ver a Pedro el día lunes a las 8:45 porque el martes se lo va a tomar como día santificado para celebrar. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Le dejamos con la imagen de la primera plana de la revista Contrapoder de esta semana, que alude justamente a la gran discusión que hay en el segundo lugar de todas las encuestas electorales. ¿Será ella? ¿Será él quien va a pasar a segunda vuelta en caso, señoras y señores, de que vayamos a las urnas el próximo 6 de septiembre? Que descanse usted y por favor no se pierda Destino 2016 a continuación.